Listo, bueno, muy buenos días a todos. La idea de hoy es ver pues conceptos básicos de iluminación. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, señor. Listo, Sí, perfecto. señor. ¿Me escuchan bien o subo un poquito más el tono de voz? Ahí está perfecto, Alexis. Listo. Ahí está Entonces, bien. bueno chicos, entonces hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los conceptos básicos de iluminación y electricidad, ¿vale? Porque nuestros productos combinan ambos conceptos. Bueno. Entonces, como primera medida, vamos a hablar de lo que es el flujo luminoso. ¿Listo? También conocido como los lúmenes. ¿Qué podemos decir del flujo luminoso? Los lúmenes es la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa, en este caso puede ser un bombillo, un panel, un reflector, en todas las direcciones. ¿Listo? Hacia adelante, hacia atrás. Les cuento, no siempre la iluminación o la cantidad de luz de los productos sale hacia adelante. Alguna porción, alguna parte sale hacia atrás. ¿Listo? La unidad de medida de este magnitud es el lumen. ¿Sí? Lumen, los lúmenes y, digámoslo así, tiene como magnitud el Lm. Esto es una L minúscula y una M minúscula. ¿Qué es lo siguiente que viene? La potencia o los vatios. Es la cantidad de energía que consume o absorbe un dispositivo en un momento determinado. Entonces, en el caso de nosotros, pues está el bombillo de 10, el bombillo de 9, el reflector de 10, el deflector de 30. Eso significa que consume instantáneamente 10, 20 o 30 vatios de potencia y está directamente relacionada con la factura. ¿Sí? Si nosotros tenemos más potencia de iluminación instalada o más potencia de, bueno, en la casa de carga, por ejemplo, asimismo nuestra factura también va a ser más costosa. La unidad de medida son los vatios, que es la W. ¿Listo? Eh, si bien nosotros lo escribimos en español como vatios, en inglés pues es watt. Entonces por eso es la W. Porque si no se podría confundir con otra magnitud que vamos a ver más adelante. Entonces la potencia siempre son vatios y su símbolo es la W. Ahora viene una relación muy importante que se llama la eficacia. ¿Sí? Algunas personas le dicen la eficiencia, pero realmente el nombre correcto es eficacia. Es una magnitud, es una relación entre el flujo luminoso que nos da el producto, ¿sí? Y la potencia que consume, ¿sí? Básicamente, ¿qué nos dice? Nos dice la cantidad de luz que produce el producto por cada vatio de energía que consume. La unidad es Lm, Lm/W, lúmenes por vatio. A veces esta magnitud es un poco difícil de comprender. Eh, la mejor análoga que podemos tener son los kilómetros por galón. Entonces, el ejemplo es, uno tiene un carro de 50 kilómetros por galón, otro que le da 65 y otro que le da 70 kilómetros por galón. ¿Sí? Pues uno se va a ir por el que mejor aproveche la gasolina, ¿no? Por el de 70 kilómetros por galón, porque va a ser economía. Asimismo pasa con la eficacia. Uno va a escoger el producto de mejor eficacia, que nos dé 80 lúmenes por vatio, 70, 50, 60, 100, 120 lúmenes por vatio. ¿Listo? Aquí hay un pequeño ejemplo de la evolución de la tecnología. Entonces, ¿qué pasó? Los bombillos incandescentes, que eran esas que tenían el alambrito por dentro, tenía una eficacia de 10.5 a 11 lúmenes por vatio. Entonces, pues realmente en su momento era muy buena, pero pues ya la tecnología evolucionó y esto es realmente muy bajo. Luego vino el bombillo halógeno o el ecohalógeno, como lo conocían en el mercado, que era básicamente la misma tecnología, pero lo que hicieron fue ponerla en una ampolleta y cambiar una pequeña composición para que diera un poquitico más. Diera 15 lúmenes por vatio, pero pues ustedes se dan cuenta, la diferencia no es muy grande.
Luego llegó el bombillo ahorrador o la lámpara fluorescente compacta o CFL, también se le conoce, Compact Fluorescent Lamp, que es nuestro bombillo ahorrador, nuestro bombillo espiral. Ese bombillo tiene, pues actualmente todavía se comercializa, entre 50 y 65 lúmenes por vatio. Depende de la potencia. Entre más potencia tiene el bombillo, mejora la eficacia por normatividad técnica colombiana. Eso lo pide el Retilap. El Retilap pide esa mejora en eficacia cuando se aumenta la potencia en ahorradores. En el LED, pues tenemos un mundo muy grande, muy variado de tecnología y de eficacia, que va desde los 40 hasta los 100 lúmenes por vatio, incluso más, 150, 120 lúmenes por vatio, pero esos ya son productos como para proyectos, productos muy, muy especializados y de alta especificación. Luego viene la siguiente magnitud eléctrica, que se llama voltaje, que es la V, ¿sí? No hay que confundir vatios, que es la W, con voltaje, que es la V. ¿Listo? En voltaje tenemos, llamémoslo así, dos grandes familias, monovoltaje y multivoltaje. ¿Por qué le llaman monovoltaje? Pues porque algunos vienen a un único valor de tensión, por ejemplo, 120 voltios. Pero realmente esto tiene una pequeña tolerancia, por ejemplo, de más o menos el 10%. Entonces, un 120 voltios, pues realmente es un 110 o 130 voltios. Algunos empaques dicen 110 o 130 voltios, también es válido. ¿Listo? Monovoltaje significa pues porque uno o viene a un solo valor de voltaje o su rango de voltaje es muy pequeño. Multivoltaje pues ya es un valor de voltaje múltiple, como su nombre lo dice, y es mucho más grande. Va desde 100 voltios hasta 265 o de 85 hasta 277 o desde 100 hasta 240. Esto no tiene ningún tipo de regulación o clasificación especial. Si alguien dice, no, yo quiero hacer unos 100, 220, también lo puede hacer, puede existir un producto de ese nivel de voltaje. ¿Qué definimos como el voltaje? Básicamente es el valor de electricidad con la que funcionan los equipos eléctricos. En la mayoría de nuestras casas o apartamentos modernos, el voltaje también se le conoce como tensión, eso es otro nombre que recibe, voltaje o tensión, también se le conoce. En nuestros apartamentos es 120, 110, 130, ¿vale? Ya los productos multivoltaje, que son voltajes 208, 220, 277, o son en casas antiguas, que vienen bifásicas o trifásicas, o en industria, en proyectos, ¿sí? En aplicaciones mucho más especializadas, mucho más grandes. Aquí viene un aspecto muy importante de las fuentes luminosas. Esto se le conoce como la temperatura del color y hace referencia a las distintas tonalidades de color que tiene una fuente de luz. ¿Listo? Entonces, aquí es un pequeño ejemplo. ¿Sí? Esta es una escala de clasificación de color. La unidad de medida son los Kelvin. ¿Listo? 1000K, 2000K, 3000K, 4000, 5000, 6000, 7000. ¿Esto por qué se creó? Esta escala de color viene de un experimento, se los voy a resumir, que básicamente cogieron un objeto totalmente negro y lo calentaron a 1000 grados Kelvin y tomó una tonalidad naranja. Lo siguieron calentando y luego lo calentaron hasta 6000. Y entonces ese cuerpo negro tomó una tonalidad blanca, blanca azulada. Entonces, por ese experimento se creó esta clasificación, que no tiene nada que ver con la temperatura en grados Kelvin. ¿Listo? O sea, no es que el producto se caliente o tenga alguna reacción, no, no tiene nada que ver con eso. La temperatura de color se traduce en tres grandes familias. La luz cálida, la luz neutra o la blanca neutra o la luz fresca, que también le llaman, y la luz blanca. ¿Cuál es la clasificación de la luz cálida? La luz cálida va aproximadamente de 2000K hasta 3000K. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Que pues en 2000K va a ser mucho más naranja y en 3000K va a ser mucho más amarillo.
La luz neutra tiene un rango mucho más pequeño, es 4000 a 4100, porque si cambia o se pasa de ese rango, ya se vuelve una tonalidad o cálida o blanca. La luz blanca ya viene desde los 5000 hasta los 6500, máximo 7000. Si nosotros tenemos bombillos de estos rangos mucho más altos, la tonalidad de la fuente de luz es completamente azul. O sea, para el ojo humano, la tonalidad sería como un color azul. La temperatura de color también tiene una relación con el ser humano. Los tonos de luces cálidos generan un confort, son más tranquilos, hacen los espacios más cómodos. Y ustedes van a ir a restaurantes, como por ejemplo crepes, cualquiera de esos, todas las luces son cálidas, porque lo que se busca es que la gente se quede, genere más confort y pues siga consumiendo. Si usted termina de comer, pide el postre y luego del postre pide el café y ahí se queda charlando. Los tonos blancos nos permiten estar más activos y atentos. Entonces, las oficinas, los hospitales, algunos restaurantes de comidas rápidas, por ejemplo McDonald's y ese tipo de lugares, utilizan luz blanca para que el cliente entra, consume y se vaya. Su core no es que el cliente se quede a seguir consumiendo. Lo mismo pasa para la casa. Entonces, en la casa, en nuestros cuartos, en nuestras zonas sociales, pues la idea es tener una tonalidad cálida. Y ya en nuestros baños, en nuestra cocina o en nuestro estudio, tenemos una tonalidad de luz blanca para estar concentrados. Y la neutra, pues sí es indistintamente. O sea, lo puedes utilizar en cualquier lugar, en restaurantes, en clínicas, en hospitales, en la casa, donde quieras. Esto es como una luz que nos permite tener ambas ventajas. Otro aspecto importante de las fuentes de luz es la vida útil. Entonces, es la duración, básicamente nos dice, nos habla de la duración que tienen las fuentes de luz. Entonces, por ejemplo, el bombillo incandescente, ese viejito que compramos en la tienda de 100 y de 60, pues tenía tan solo 1000 horas de vida útil. ¿Sí? El halógeno, que fue el siguiente, pues ya tenía 4000. La fluorescente ya tenía 15000. A la fluorescente tubular, 20.000. El aluro metálico, 12.000. Y el vapor de sodio, 16.000. Y luego llegó el LED, que el LED nos permite tener vidas útiles de hasta 50.000 horas. ¿Vale? O sea, hay productos que se mueven por toda esta línea, 15.000, 20.000, 30.000, 50.000, 60.000 horas. ¿Sí? Incluso en proyectos o en productos de alta especificación, uno puede encontrar productos de vida útil de hasta 100.000 horas. ¿Listo? La unidad de medida, pues son las horas. ¿Vale? 10.000, 20.000, 15.000, 30.000, 50.000 horas. Aquí he encontrado como una duda que hay muy grande con respecto a lo que es una fotometría y lo que es un archivo IES. ¿Listo? Entonces voy a explicar. La fotometría básicamente es un dibujo, un diagrama que representa la distribución de luz del producto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto es una luminaria de luz general, como puede ser un panel o un bombillo. Y esta es una luz focalizada, como puede ser un dicroico o un spot. ¿Listo? Eh, el archivo IES es un archivo de texto plano, ¿sí? Que contiene esta información en forma de número para poder diseñar proyectos. Entonces aquí es muy importante que cuando el cliente a veces le pida a uno, mándeme el archivo IES, ustedes le digan, bueno, ¿quieres ver el diagrama o quieres el archivo para diseñar? Si quiere ver el diagrama, la respuesta es este dibujito de acá. Si quiere el archivo para diseñar, es esta respuesta de acá. ¿Listo? Pero si el cliente quiere ver la imagen y ustedes le mandan el archivo IES, no le va a servir, porque el cliente cuando lo vaya a abrir va a ver un pocotón de números y texto que para él no tiene ningún sentido. ¿Listo? Entonces, este es para cuando lo quieren ver, quieren saber cómo es la distribución de la luz del producto, y esta es ya cuando lo requieren hacer un diseño de algún proyecto o un diseño en Dialux o en Relux o en AutoCAD, en lo que quiera hacerlo el cliente. El ángulo de apertura
es otro concepto interesante que nos indica que cuál es la amplitud del cono de luz que genera la fuente luminosa. Entonces, por ejemplo, en los paneles, si se dan cuenta, paneles, bulbos, incluso los reflectores, la distribución de luz es muy amplia. Entonces, este ángulo de apertura es mucho más amplio, que es más o menos, por lo general, 119 a 120 grados. ¿Listo? ¿Para qué se utilizan ángulos de luz tan general, tan grandes? Para luz homogénea en los espacios, quiere decir oficinas, ¿sí? Hospitales, ¿sí? Zonas donde uno requiera una gran contribución de luz de flujo luminoso, pero a la vez que sea todo muy parejo y que todo el espacio esté muy bien iluminado, muy homogéneo. Hay valores pequeños como 38, 15, 20, 5 incluso, que lo que hacen es focalizar y resaltar los objetos. Entonces ustedes dirán, por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de una fotometría de ese estilo? Esta que vemos acá, si se dan cuenta, es un rayo perfectamente. Y si uno hace la guía, miren, aproximadamente da 15 más 15, 30. Y aquí también, aproximadamente da 60 y 60, 120. ¿Listo? Este tipo de productos, ¿para qué nos sirven? Para resaltar zonas, para resaltar un cuadro, para museos, para tiendas de ropa, por ejemplo, que tienen una exhibición, vitrinas que ven a la calle. Si nosotros las bombardeamos con mucha luz, van a ser muy llamativas para los clientes del local comercial o para los clientes que vayan pasando por la calle. Hay otro concepto que se llama el CRI o IRC o RA, visto que es el índice de reproducción de color. Como vemos en la imagen, a la izquierda tenemos un IRC de 50. Si ustedes son un poquito detallistas, van a ver cómo esa imagen se ve como blanco, como blanca, como sin vida, como si uno le bajara al televisor la nitidez y el color. Eso es porque la fuente de luz tiene una baja reproducción de color. ¿En qué se traduce eso? Por ejemplo, usted va a una tienda y va a comprar un pantalón oscuro, negro oscuro, perdón, azul oscuro, y uno no sabe si realmente es azul o negro. Algunas personas dicen, no, yo lo veo negro, no, yo lo veo azul. Entonces, uno realmente no sabe, no puede distinguir bien porque la reproducción de color es baja. A las señoritas o a nuestras compañeras van y compran una tintura en el supermercado, se ve de X color, se la aplican en el salón. Si el salón de belleza no tiene una buena reproducción de color, cuando usted vaya a salir al sol, no va a ver que el color sea el mismo, ¿vale? Porque la reproducción de color de las fuentes luminosas artificiales no es tan buena. ¿Listo? El LED tiene un índice de reproducción de 80 hasta 95. Hay algunos muy especializados que llegan hasta 99, pero esos ya son como para horticultura y para agronomía, o sea, son para otras aplicaciones. El sol, nuestro sol, tiene la capacidad de reproducir los colores al 100%. Entonces, siempre que tengan alguna duda de colores, no sé si tiene algo de que maneje colores, telas y todo eso, lo mejor es verlo al sol o contar con fuentes luminosas que iluminen el producto con un índice de reproducción alto, ¿sí? 80. Eso es un porcentaje, entonces quiere decir 50%, 70%, 80%, 90% de reproducción de color. Hay otro concepto importante que no hay que confundir, por eso se los traje aquí, que es la iluminancia o los luxes. ¿Listo? Los luxes son diferentes de los lúmenes. Sí están relacionados, pero no es lo mismo. ¿Listo? Una cosa son los lúmenes, que es la cantidad de flujo que tiene el producto, y otra cosa son los luxes. Los luxes es de esos lúmenes que tiene la bombilla, cuánta cantidad llega a un área determinada. ¿Sí? Como les dije, los bombillos no emiten si usted pone un bombillo encima de este cuaderno, por ejemplo, ¿sí? El 100% del flujo no le va a llegar al cuaderno porque el bombillo también emite flujo hacia atrás, flujo hacia los lados, entonces no va a ser el mismo. Por eso
la iluminancia no es lo mismo que el flujo luminoso. Sí están relacionados y su unidad de medida es el luxes. ¿Cómo se relacionan? Pues son los lúmenes sobre el metro cuadrado. Pero todo esto se transforma en los luxes. Uno no dice 100 lúmenes por metro cuadrado, no, uno dice 100 luxes. Y así lo mismo lo define el reglamento. El RETILAB nos da una tablita mucho más extensa que esta, en donde por cada tipo de aplicación, bodegas, talleres, costura, oficinas, atención médica, supermercados, colegios, requiere un nivel de iluminación diferente. Entre más cuidadosa y más precisa sea la tarea, más iluminancia o luxes debe tener el lugar. Entonces, si se dan cuenta, pues una bodega puede tener 150 porque no necesita tanto detalle. Pero, por ejemplo, un lugar de atención médica, un supermercado, una oficina o un colegio requiere muchísima más iluminación. Bueno, otro aspecto importante u otra característica importante es la protección IP. ¿Listo? El IP está compuesto por dos números. El primero hace referencia a la protección frente a la penetración de objetos sólidos y el segundo hace referencia a la protección contra el agua. ¿Listo? Entonces, aquí como vemos, pues empieza desde el 1 hasta el 6, donde el 1, pues básicamente un objeto de más de 5 centímetros puede entrar al producto, llamémoslo así, y a medida que vamos bajando, se va haciendo más fino, la punta de un dedo, la punta de un destornillador, un alambre, polvo, ¿sí? Polvo fino. Entonces, ese sería el primer dígito. El segundo ya nos habla de agua, entonces chorros de agua de forma perpendicular, con cierta inclinación, más inclinados y más chorros, chorros de alta potencia, más potencia, hasta que a partir de aquí, pues ya se vuelve sumergible. ¿Listo? Entonces, un IP, por ejemplo, el 65, que es el de la mayoría de productos de exterior, pues quiere decir que está protegido contra el polvo y limita el ingreso de chorros de agua. Pero si se dan cuenta, no es el más alto en agua. ¿Qué quiere decir? Que si hay chorros de agua más potentes, pues al producto puede llegar a ingresarle agua. Pero lo más común es el IP65, porque IP66 y 67 pues son más para productos de proyectos, productos de muy alta especificación. Ya un IP68 quiere decir que está protegido contra la inmersión. Entonces uno puede sumergir el producto sin ningún problema. El IP67 también, pero con una condición. Como máximo 15 centímetros por 30 minutos. ¿Listo? Mientras que el 68 pues sí es de forma ilimitada. IPs convencionales. Entonces, de los bombillos, paneles y cualquier luminaria, la gran mayoría está en IP20 o IP22. ¿Listo? Entonces está protegido contra sólidos, pero no tiene una protección alta contra agua. ¿Sí? No está protegido contra el ingreso de agua. En el exterior, IPs convencionales, IP65, IP66. Y sumergibles, pues IP68. La protección ICA es otro índice de protección, pero esto indica que el producto está protegido frente a los impactos mecánicos. A nivel de interiores, de luminarias, paneles, bulbos, ese tipo de productos que son luminarias de uso interior, viene hasta el 3, entre el 3 y el 2, o sea, un IK02 o un IK03. Para productos de exterior, como están expuestos al vandalismo, ¿sí? O expuestos a que los pisen o que los golpeen, el IK es mucho más alto. Entonces hay productos que se encuentran desde 4 hasta 8, es lo más común. Nuestros reflectores son IK05. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tanto es un IK05 o a qué equivale? Pues yo les digo que es una bola de metal de 200 gramos
lanzada desde 35 centímetros. Ese es el IK05. Entonces, como para que tengan una referencia, es una bola de acero de 200 gramos dejada caer desde 35 centímetros. A medida que sube el IK, pues la bolita se va haciendo más pesada. ¿Listo? Y asimismo la altura también en algunas condiciones se hace más alta. Bueno, vamos a ver rápidamente qué es un LED y qué tipos de LED hay. ¿Listo? Entonces el LED básicamente es una fuente de luz artificial construida por dos materiales, uno positivo y uno negativo, que cuando lo atraviesa una corriente de C, de corriente directa, pues lo que hace es una combinación de electrones y materiales para producir luz. ¿Listo? Entonces básicamente es un semiconductor, es un elemento que está construido por dos materiales, positivo y negativo, que cuando se conecta a la electricidad produce luz. Esa es la definición más básica. ¿Qué tipos de diodos LED hay? Pues hay varios, pero los más comunes son el SMD, que es el que conocemos que son los cuadraditos. Los podemos ver en los reflectores, por ejemplo, en las luminarias de alumbrado público, en los bombillos, en absolutamente casi todo. ¿Sí? Es un LED que es muy fácil de trabajar, muy flexible, ¿sí? Muy fácil de montar. Ya hay otro que se llama COP, que es un chip, básicamente, que en uno solo contiene muchos puntos. ¿Sí? Ambos tienen ventajas y desventajas, obviamente. Este, por ejemplo, tiene menor flujo luminoso. Este tiene mayor flujo luminoso. Este se calienta menos. Este se calienta mucho más porque todo está muy pegado, muy condensado. ¿Sí? Pasa como, no sé si recuerden, los primeros reflectores LED que llegaron eran COP y esos parecían como un televisor viejo, de esos que tenían colita por detrás. Luego llegaron los SMD y se volvieron muchísimo más planos, porque se requería menos aluminio, ¿sí? Para disipar esta misma potencia, este mismo calor. Y entonces ya después el SMD empezó a hacer la parada en iluminación y realmente la gran mayoría de productos ahora vienen SMD. Vamos a ver unos conceptos muy sencillitos en estos 2 minutos y medio que nos quedan, que son básicamente las bombillas o fuentes luminosas, pues son todos aquellos productos de iluminación que son fáciles de conectar y que tienen una base o rosca o pin. Entonces está el GU10, el G13, el E27, este que también es un E27. ¿Sí? Las bombillas son todos aquellos productos que tienen una base y son fáciles de conectar. Esto es una clasificación muy grande que existe de los productos. Y aquí algunos tipos de base. Entonces en tipo bipin o de dos palitos, como alguna gente le llama. Entonces está el G4, el G5.3, el G9, el GU10 y el G13. Este numerito 13, 10, 9, 5.3 y 4 es la distancia entre las paticas. ¿Listo? Entre estas dos paticas. Y así mismo, 13 milímetros, 10, 9, 5.3 y 4 milímetros. Los tipos rosca, pues, como su nombre lo dice, son tipo Edison, por eso se llaman E de Edison. 12, 14, 27 y 40, que habla del diámetro que tiene la rosca. La rosca más común que pues encontramos en la gran mayoría de productos es la E27, pero hay productos E12, E14 e incluso algunos E40 por su tamaño. ¿Sí? También constructivamente, pues uno no puede hacer un producto muy grande con una rosca muy pequeña. Las luminarias son todos aquellos productos que requieren una conexión eléctrica, ¿sí? Que hay que hacer un empalme, que tiene cables, ¿sí? Entonces son todas las luminarias lineales, antipolvo, herméticas, paneles y reflectores. Esas es como las dos grandes clasificaciones de producto que tenemos. Eso es todo por el momento. Muchas gracias por estar aquí, por estar presentes, por mantener sus micrófonos en silencio y pues cualquier duda que tengan, me la pueden escribir al WhatsApp o me la pueden escribir al correo o cualquier cosa y con mucho gusto